Había esperado ese día durante 5 años. 5 años de trasnoches, de exámenes que me dejaron temblando, de regresar a casa con los ojos rojos y decirme a mí misma que valía la pena. 5 años comiendo tortas frías en el estacionamiento de la universidad porque no me alcanzaba para más. 5 años soñando con ese momento exacto, el diploma en mis manos, mi nombre pronunciado en voz alta, y mis padres viéndome desde las sillas del salón. Y sí. Ese momento llegó. Me lo pusieron en las manos. Escuché mi nombre por el micrófono. Caminé por ese escenario con los tacones que me apretaban y una sonrisa que me costó mantener entera. Y cuando volteé a buscar a mis papás entre la gente, los encontré. Estaban ahí. Mi papá, Ricardo Morales, con su camisa de botones que solo usaba en ocasiones especiales. Mi mamá, Laura, con la bolsita negra que guarda para las salidas importantes. Pensé que por fin, después de todo, ese día sería mío. Pero en la cena, con las copas llenas y la familia reunida, mi padre se puso de pie. Pidió silencio. Y yo sentí algo raro en el pecho, como cuando uno sabe que algo no está bien pero todavía no entiende por qué. Levantó su copa. Y dijo esto, con toda la gente escuchando. Ojalá fueras tú quien recibiera ese diploma. Eres la única hija que realmente me ha hecho sentir orgulloso. No me lo dijo a mí. Se lo dijo a mi hermana menor. A Sofía, que estaba sentada a su lado sin haber pisado una universidad en su vida. Mi mamá asintió. Sin decir una sola palabra. Como si lo que acababa de pasar fuera completamente normal. Yo puse la servilleta sobre la mesa, tomé mi bolso despacio, y me fui. Nadie me detuvo. Casi nadie se dio cuenta. Y lo que pasó después, dejó a toda mi familia sin palabras. Me llamo Daniela Morales. Tengo 32 años y crecí en Guadalajara, en la colonia Chapalita, en una casa de 2 pisos con una bugambilia en la entrada que mi mamá regaba todos los domingos. Desde afuera, éramos una familia normal. Desde adentro, éramos una familia con una hija favorita. Y yo no era esa hija. Pero voy a contarte cómo llegué a ese restaurante esa noche, y por qué las palabras de mi padre no me sorprendieron tanto como debieron haberlo hecho. Porque la verdad es que llevaba años esperando que algo así pasara. Lo que no esperaba era que pasara exactamente ahí, en el peor momento posible. La graduación fue en el auditorio de la Universidad de Guadalajara, un jueves por la tarde. Me recibí de licenciada en Administración de Empresas después de 5 años y medio que incluyeron una materia reprobada, un cambio de turno, y un semestre en el que trabajé de cajera en una farmacia de noche para poder pagar mis propios libros. Nadie de mi familia sabía lo de la farmacia. Les dije que hacía trabajo de medio tiempo en una oficina. No quería escuchar los comentarios. La cena fue idea de mi tía Esperanza, la hermana de mi mamá. Reservó un salón privado en un restaurante en Zapopan, invitó a como 20 personas, y encargó pastel. Fue un gesto hermoso, de verdad. Ojalá el resto de la noche hubiera estado a la altura. Todo iba relativamente bien hasta que mi padre decidió hablar. No sé si fue el vino, o si simplemente nunca se le ocurrió pensar antes de abrir la boca, pero se paró con su copa en la mano y empezó con un discurso que comenzó hablando del esfuerzo de la familia y terminó mirando a Sofía con una ternura que a mí nunca me dirigió. Sofía, mija, dijo, tú eres la que me llena el corazón. Ojalá fueras tú quien recibiera ese diploma hoy. Eres la única hija que realmente me ha hecho sentir orgulloso. Hubo un silencio incómodo. Algunas personas miraron su plato. Mi tía Esperanza abrió la boca y la volvió a cerrar. Mi mamá, en lugar de decir algo, levantó su copa despacio y asintió, como si acabara de escuchar un brindis perfectamente razonable. Yo conté hasta 5 en mi cabeza. Luego puse la servilleta sobre la mesa, agarré mi bolso. Y salí del salón. Escuché que alguien dijo mi nombre cuando ya estaba en el pasillo. No volteé. Llamé a un taxi desde la banqueta, me subí, y en todo el camino a mi departamento no lloré. Solo miraba las luces de la ciudad pasar por la ventana y pensaba en algo que me había dicho mi abuela Consuelo años antes, cuando todavía vivía. Daniela, hay personas que no saben querer parejo. No es tu culpa. Nunca lo fue. Esa noche entendí que tenía razón.
Pero lo que no sabía todavía era por qué mi padre era así. Y 3 días después, iba a descubrirlo de una manera que no me esperaba. Sofía nació cuando yo tenía 4 años. Recuerdo el día que la trajeron a casa. Mi mamá entró cargándola envuelta en una cobijita rosa, y mi papá, que normalmente no demostraba mucho afecto, la tomó en brazos con una cara que yo nunca le había visto. Una cara de completamente derretido. Yo estaba parada junto a la puerta, con mis calcetines de conejo y un dibujo que había hecho en el kinder para darle la bienvenida a mi hermana. Nadie me lo pidió. Nadie lo vio. Al principio pensé que era normal. Que un bebé necesita más atención. Que cuando Sofía creciera, las cosas se iban a equilibrar. Pero no se equilibraron. En primaria, Sofía lloraba si no le compraban lo que quería, y generalmente se lo compraban. Yo aprendí temprano que pedir cosas era inútil, entonces dejé de pedir. Me volví muy buena en arreglármela sola, cosía los botones que se me caían, hacía mis tareas sin que nadie me preguntara cómo me había ido, y aprendí a cocinar arroz a los 10 años porque muchas veces llegaba de la escuela y no había nadie en casa. Mi papá viajaba por trabajo. Vendía refacciones para maquinaria industrial y recorría Jalisco y Nayarit en su camioneta. Cuando regresaba, traía cosas, chocolates, juguetes, a veces ropa. Para Sofía casi siempre. Para mí, de vez en cuando. Una vez le pregunté por qué siempre le traía más cosas a ella, y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Porque Sofía te necesita más que tú a ella, Daniela. Tú eres la grande. Tú ya sabes cómo funciona esto. Yo tenía 9 años. No sabía absolutamente nada. En la secundaria, Sofía empezó a tener problemas de conducta. Peleaba con maestros, reprobaba materias, llegaba tarde. Mis papás iban a la escuela, hablaban con directivos, pagaban tutores. Yo saqué el cuadro de honor 3 años seguidos. Nadie fue a recoger mis diplomas. Mi mamá me dijo que los pusiera en mi cuarto. Una vez, en tercero de secundaria, gané un concurso estatal de matemáticas. El premio incluía una mención en el periódico local y una beca parcial para preparatoria. Llegué a casa muerta de emoción con el papel en la mano. Mi papá estaba viendo el partido. Dijo que bueno, mija, sin quitar la vista de la pantalla. Esa misma semana, Sofía aprendió a andar en bicicleta. Mi papá estuvo afuera con ella 2 horas, aplaudiéndole cada avance, tomándole fotos. Guardé mi diploma del concurso en el cajón de abajo de mi escritorio, debajo de unos cuadernos. Todavía lo tengo. Y lo que vino después en la preparatoria fue todavía peor. Porque ahí fue cuando entendí que el favoritismo no era solo un descuido. Era una decisión. Entré a la preparatoria con la beca que gané yo sola. Mis papás pagaron la preparatoria de Sofía completa, sin que ella hubiera hecho ningún mérito especial. Cuando lo mencioné, mi mamá me dijo que las circunstancias eran diferentes. No me explicó cuáles. En esos 3 años aprendí a dividir mi vida en compartimentos. El compartimento de la escuela, donde me esforzaba al máximo porque era el único lugar donde yo controlaba los resultados. El compartimento de la casa, donde aprendí a ser invisible para no generar conflictos. Y el compartimento interior, donde guardaba todo lo que no podía decir en voz alta. Cuando llegó el momento de pensar en la universidad, tuve que buscar opciones por mi cuenta. Investigué becas, requisitos de admisión, costos. Le presenté a mi papá un resumen en una hoja. La carrera que quería estudiar, cuánto costaría, cuánto cubría la beca que podía solicitar, y cuánto necesitaría de apoyo familiar. Me escuchó con los brazos cruzados. Daniela, el dinero no está fácil ahorita, dijo. Vamos a ver. 3 semanas después, le compró a Sofía un curso de fotografía que costaba 4,000 pesos porque le había gustado una foto en Instagram. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Entré a la universidad con una beca parcial, un crédito educativo que tardé años en pagar, y la certeza de que nadie iba a rescatarme si me caía. Entonces decidí no caerme. Trabajé desde el segundo semestre. Primero dando clases particulares de matemáticas a niños de primaria los sábados. Luego, cuando necesité más, en esa farmacia de noche que mencioné antes.
dormía poco. Comía lo que podía. Hubo un semestre en que pesé 49 kilos porque el estrés no me dejaba comer bien. Mis calificaciones siguieron siendo buenas. No perfectas, pero buenas. Me importaba terminar. Mientras tanto, Sofía probó el curso de fotografía, lo dejó a la mitad, luego quiso estudiar diseño gráfico, lo intentó un semestre en una escuela privada que costó mucho dinero, y lo dejó también. Luego dijo que quería poner un negocio de venta de ropa por internet. Mi papá le prestó dinero para el inventario inicial. El negocio duró 4 meses. Nadie la presionó. Nadie le dijo que estaba tirando el dinero. Cada fracaso era una etapa de aprendizaje. Yo nunca tuve etapas de aprendizaje. Yo tenía que llegar. Y llegué. Pero lo que pasó el día que por fin llegué a la meta fue algo que todavía me cuesta describir sin que se me cierre la garganta. Quiero ser justa con Sofía, porque esta historia no es un cuento donde ella es la villana. Sofía no es mala persona. Es alguien que creció siendo el centro del mundo de mi padre, y eso la dañó de maneras que ella todavía no termina de entender. Nunca aprendió a esforzarse porque nunca tuvo que hacerlo. Nunca desarrolló resiliencia porque cada vez que tropezaba, alguien la levantaba antes de que tocara el suelo. Cuando éramos adolescentes, a veces nos llevábamos bien. Platicábamos en las noches, compartíamos algunas series, nos reíamos de cosas tontas. No éramos enemigas. Pero había una dinámica entre nosotras que ninguna de las dos escogimos. Yo era la responsable, la seria, la que ya sabe cómo son las cosas. Y ella era la frágil, la especial, la que necesitaba protección. Esa dinámica la inventaron mis papás. Y las dos cargamos con ella. Lo que más me dolía no era que Sofía tuviera cosas materiales que yo no tenía. Era que mi padre le hablaba diferente. Con ella usaba un tono suave, paciente, lleno de diminutivos y de mi vida y mi cielo. Conmigo era directo, a veces seco, como si hablar conmigo fuera una transacción. Recuerdo una conversación que tuvimos mi papá y yo cuando yo tenía como 20 años y ya estaba en la universidad. Le pedí consejo sobre si debía cambiar de área de especialización. Esperaba que me escuchara. En cambio, me dijo: Daniela, tú siempre has sabido lo que haces. No necesitas que yo te diga nada. Que te digan eso puede sonar como un cumplido. No lo era. Era una manera de decirme que no quería involucrarse. Que mi vida era mi problema. Que él guardaba su energía emocional para otra persona. Y esa otra persona, esa noche en el restaurante, recibió un brindis que debió haber sido para mí. Pero lo que todavía no sé es por qué. Y la respuesta, cuando llegó, me dejó paralizada. La mañana de mi graduación me desperté nerviosa pero contenta. Me había comprado un vestido azul marino con mis propios ahorros. Me hice el cabello. Me puse los aretes de mi abuela Consuelo, que me los dio antes de morir y que guardo para las ocasiones que realmente importan. Llegué al auditorio y vi a mis papás sentados en las filas del centro. Mi mamá me saludó con la mano. Mi papá asintió con la cabeza. Sofía estaba a su lado mirando el celular. Cuando dijeron mi nombre y subí al escenario, volteé hacia donde estaban. Mi mamá sonreía. Mi papá aplaudió, pero con esa manera suya de aplaudir que parece más un trámite que una celebración. No importó. En ese momento me dije, esto es mío. Nadie me lo puede quitar. Y tenía razón. Ese diploma era completamente mío. Lo que vino después, en cambio, no estaba en mis planes. En el restaurante, antes del discurso de mi padre, las cosas iban bien. Había botanas, música suave, la gente estaba de buen humor. Mi tía Esperanza me abrazó muy fuerte y me dijo al oído que estaba muy orgullosa de mí. Eso me llegó más que cualquier otra cosa de esa noche. Luego mi papá se paró. Ya describí lo que dijo. No lo voy a repetir completo. Pero sí voy a contarte algo que no mencioné antes. Cuando terminó su brindis, hubo como 3 o 4 segundos de silencio absoluto en el salón. Y en esos segundos, Sofía volteó a verme. Y vi en su cara algo que no esperaba. No vi triunfo. No vi satisfacción. Vi vergüenza.
Sofía sabía que lo que acababa de pasar estaba mal. Lo sabía perfectamente. Eso, de alguna manera extraña, fue lo más doloroso de todo. Me fui como ya conté. En silencio, sin escenas, sin portazos. Llegué a mi departamento, me senté en el piso del baño con el vestido azul puesto, y estuve así un rato largo. Luego me levanté, me calenté algo de comer, y decidí que al día siguiente iba a empezar a construir una vida lo más lejos posible de esa dinámica. Lo que no sabía era que al día siguiente iba a recibir una llamada que lo cambiaría todo. Los 3 días que siguieron a la graduación los pasé en una calma que, desde afuera, probablemente parecía indiferencia. No contesté mensajes de mi familia. Mi mamá me mandó un «¿Estás bien?» al día siguiente. Le respondí que sí, que estaba ocupada. Mi papá no escribió nada. Sofía sí me mandó un mensaje que decía: «Daniela, lo siento. Lo que dijo papá estuvo muy mal». No le respondí de inmediato. No porque estuviera enojada con ella, sino porque necesitaba tiempo para decidir qué quería decir y qué no. En esos días hice cosas concretas. Actualicé mi currículum. Mandé solicitudes a 3 empresas donde había estado investigando oportunidades. Fui al banco a revisar mis cuentas. Hice una lista de lo que necesitaba para vivir completamente independiente, sin depender de nadie de mi familia para nada, ni emocional ni económicamente. No era la primera vez que pensaba en eso. Pero era la primera vez que lo hacía con tanta claridad y sin sentir culpa. También fui a ver a mi tía Esperanza. Ella es la única persona en mi familia extendida con quien siempre he podido hablar de verdad. Tomamos café en su casa y le conté todo, no solo lo de esa noche sino lo de años enteros. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo: «Daniela, hay algo que necesitas saber. Algo que yo debía haberte dicho hace mucho tiempo y no me atreví. Sobre tu papá. Sobre por qué es como es con Sofía». Me quedé fría. «¿Qué cosa?», le pregunté. Mi tía respiró hondo y dijo: «Sofía no es hija de Ricardo». El mundo se me acomodó de una manera extraña cuando escuché esas palabras. No fue como un golpe. Fue más como cuando ves un rompecabezas que llevas años intentando armar y de repente alguien mueve una pieza y todo encaja. Mi tía me explicó lo que sabía, que no era todo, pero era suficiente. Años antes de que yo naciera, mis papás habían pasado por una crisis muy fuerte en su matrimonio. Mi papá viajaba mucho, había distancia entre ellos. Mi mamá se involucró con otra persona durante un tiempo. Cuando quedó embarazada de Sofía, la relación con esa persona ya había terminado. Mis papás nunca hablaron de eso abiertamente, pero mi tía lo supo porque mi mamá se lo confesó a ella en un momento de mucho dolor. Mi papá también lo sabía. O al menos lo sospechaba. Y en lugar de enfrentar esa verdad de frente, la convirtió en una deuda emocional que mi mamá pagaba dejándolo tener ese favoritismo exagerado hacia Sofía. Como si amando a Sofía más que a mí, mi papá estuviera probando algo. Como si me usara a mí para equilibrar una balanza que nunca fue mi responsabilidad sostener. Me tomó varios días procesar eso. No porque cambiara lo que yo sentía por Sofía. Ella no escogió nada de esto. Nació en una situación complicada sin pedirlo, igual que yo. Lo que me costó procesar fue darme cuenta de que yo había cargado el peso de una historia que no era mía. Que me habían puesto en el lugar de la hija que no necesita tanto no porque fuera verdad, sino porque era conveniente para el equilibrio emocional de mis papás. Que mis logros habían sido sistemáticamente minimizados no por mis méritos, sino para compensar algo que nunca tuvo que ver conmigo. Eso dolió de una manera diferente. Más profunda. Pero también, de una forma que tardé en entender, fue liberador. Porque si el problema nunca fui yo, entonces yo nunca estuve rota. Llamé a Sofía esa noche. Le dije que quería hablar con ella en persona. Que no estaba enojada con ella. Que había cosas que necesitábamos decir las dos. Lo que pasó en esa conversación lo cambió todo para las dos. Me reuní con Sofía en una cafetería a media semana. Llegó con cara de no haber dormido bien. Yo tampoco había dormido bien. Nos sentamos. Pedimos café. Y le dije lo que mi tía me había contado.
Sofía me miró con una expresión que no puedo describir exactamente. Era como si una parte de ella ya lo supiera, o lo hubiera sospechado, y otra parte estuviera escuchándolo por primera vez. Estuvo un momento en silencio. Luego dijo: ¿Por qué crees que nunca me sentí cómoda con todo lo que papá hacía? Siempre supe que algo no estaba bien. Que era demasiado. Que tú merecías más de lo que te daba. ¿Le vas a preguntar a mamá?, le dije. Sí, respondió sin dudar. Y a él también. No le dije que lo hiciera ni que no lo hiciera. Eso era su decisión. Lo que sí le dije fue que yo había decidido poner distancia de mis papás por un tiempo. Que los quería, pero que necesitaba espacio para construir algo propio sin cargar con una dinámica que me había costado demasiado. Sofía asintió. Tienes todo el derecho, me dijo. Y Daniela, lo de la graduación estuvo horrible. Me da vergüenza haber estado ahí sentada sin decir nada. Tú no eres responsable de lo que dice tu papá, le dije. Y lo decía en serio. Nos abrazamos al salir. Fue el abrazo más honesto que creo que nos hemos dado en la vida. La conversación con mis padres llegó 2 semanas después. La pidieron ellos, en realidad. Mi mamá primero, por teléfono, con voz tensa. Luego los 3 nos encontramos en la casa de Chapalita una tarde de sábado. Mi papá llegó a esa conversación diferente a como yo lo había visto siempre. Sin la armadura de siempre. Se le veía cansado. Le dije lo que tenía que decirle. Sin gritos, sin lágrimas, con la voz firme que llevaba semanas practicando en mi cabeza. Papá, crecí sintiéndome invisible en esta familia. Y durante mucho tiempo pensé que era porque yo no era suficiente. Pero ya no creo eso. Creo que tú tenías una historia que cargar y que me usaste a mí para cargarla. Y eso no estuvo bien. Mi papá no lo negó todo. Eso también me sorprendió. Dijo, con mucho trabajo, que había cometido errores. Que no supo cómo manejar ciertas cosas. Que lo lamentaba. No fue la disculpa perfecta. No me lo explicó todo. No solucionamos 20 años en una tarde de sábado. Pero fue real. Y fue suficiente para mí. No para reconciliarme completamente, no todavía. Sino para cerrar algo que había tenido abierto demasiado tiempo. Salí de esa casa sintiéndome diferente. No liviana, exactamente. Pero sí más entera. Hoy tengo un trabajo que me gusta en una empresa de logística en Guadalajara. Comparto departamento con una amiga. Sigo pagando el crédito de la universidad, pero ya casi termino. Los aretes de mi abuela Consuelo los guardo en una cajita de madera en mi buró. A veces hablo con Sofía. Nos estamos conociendo de una manera diferente, sin los roles que nos pusieron desde niñas. Es un proceso lento, pero es honesto. Con mis papás tengo una relación que todavía estoy definiendo. Los quiero. Y también aprendí que querer a alguien no significa permitir que te traten como si importaras menos. Eso es lo más importante que me dejó todo esto. Si estás escuchando esta historia y reconoces algo de lo que conté, quiero que sepas una cosa. El hecho de que alguien no te haya visto no significa que no hayas estado ahí. El hecho de que no te hayan aplaudido no significa que no lo hayas merecido. A veces la familia falla. A veces falla de maneras muy dolorosas. Y está bien reconocer eso sin destruirte. Yo me recibí sola, en muchos sentidos. Y ese diploma, el que nadie festejó como debió haberse festejado, está enmarcado en la pared de mi departamento. No lo puse para que lo vean otros. Lo puse para verlo yo. Si esta historia te tocó, ya eres parte de esta familia. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que en tu casa había un hijo favorito. No estás solo, ni sola. Cuídate mucho.